Era un día gris y pesado del 2012 cuando Leo, un joven paleontólogo con una profunda pasión por la historia de la Tierra, decidió probar un experimento que había estado soñando durante años. Desde su infancia, había estado fascinado por los dinosaurios y la era en la que dominaron el planeta. Utilizando una máquina de viaje en el tiempo que había creado en secreto, después de años de investigación y esfuerzo, planeaba regresar al Triásico tardío, una época en la que los dinosaurios reinaban sobre la Tierra con su imponente presencia. Sin embargo, lo que Leo no sabía era que el pasado no siempre es un lugar seguro. A menudo es un laberinto de peligros, donde cada paso puede ser el último. Al activar la máquina, un zumbido recorrió su cuerpo, como si cada célula estuviera vibrando con energía. En un instante, se encontró rodeado de un paisaje prehistórico que parecía sacado de sus sueños más vívidos. Las enormes coníferas se alzaban sobre él, sus copas acariciando el cielo, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y vegetación exuberante. Leo estaba emocionado, sintiendo que finalmente estaba donde siempre había deseado, sin embargo una sensación de inquietud lo envolvía, como una sombra que acechaba en el fondo de su mente. La evolución de las especies en esta era estaba marcada por una feroz competencia, y los depredadores acechaban en cada sombra, siempre listos para atacar. Mientras exploraba, Leo se topó con un grupo de dinosaurios herbívoros que pastaban tranquilamente en un prado verde y vibrante. Fascinado por su majestuosidad, se acercó lentamente para observarlos, maravillándose de su tamaño y belleza. Pero un sonido gutural rompió la calma del lugar, un ruido profundo y amenazador que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un megaraptor, un depredador ágil y letal que había estado oculto entre los árboles. Sus ojos, como dos brasas encendidas, se fijaron en Leo, llenos de una inteligencia fría y calculadora. Sin pensarlo, el joven paleontólogo corrió, sintiendo el eco de sus pasos resonar en el suelo blando, mientras el miedo lo empujaba a escapar. El megaraptor, con su agilidad y velocidad, comenzó a seguirlo, con sus garras afiladas listas para atacar. Leo se adentró en un denso bosque, tratando de perder al depredador entre los troncos y las sombras. Sin embargo, el instinto de caza del dinosaurio era implacable. Mientras corría, recordó las teorías sobre la evolución de las especies en esta época, donde cada criatura luchaba por sobrevivir en un mundo hostil y despiadado. ¿Era posible que el megaraptor fuera un producto de tales mutaciones? Se preguntó si alguna vez podría entender la complejidad de la vida en un tiempo tan primitivo. A medida que avanzaba, Leo se dio cuenta de que no estaba solo. Otros dinosaurios también parecían estar al acecho, como si una red de depredadores se hubiera tejido a su alrededor, esperando el momento adecuado para atacar. La selva era un laberinto de sombras y sonidos, donde cada crujido de ramas podía significar la llegada de un nuevo cazador. Leo sintió que su corazón latía con fuerza, bombeando adrenalina por sus venas mientras buscaba refugio en la espesura de la vegetación. Finalmente, encontró una cueva oscura, un lugar que parecía ofrecerle la protección que tanto necesitaba. Se adentró en ella, buscando refugio, pero pronto se dio cuenta de que no estaba vacío. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si alguien o algo hubiera estado allí antes, dejando un rastro de su paso por aquella cueva. Mientras Leo recorría la cueva observó unas plantas las cuales le recordaron que las mutaciones no solo afectaban a los animales, sino también a las plantas. Algunas de ellas parecían tener características inusuales, como colores vibrantes y formas extrañas, como si estuvieran adaptadas para atraer a los depredadores en un juego de supervivencia. Mientras exploraba la cueva, una sombra se movió detrás de él. Era el megaraptor, que había seguido su rastro, y el terror se apoderó de Leo. En un último intento por salvarse, recordó las plantas que había visto segundos antes. Quizás había una forma de engañar a la criatura, una táctica que podría darle una oportunidad de escapar. Con una mezcla de desesperación y determinación, Leo consiguió arrancar un puñado de las plantas que tuvo a su alcance, lanzándoselas al megaraptor. Para su sorpresa, la táctica funcionó. El dinosaurio, confundido, se detuvo y olfateó en señal de que había quedado aturdido por aquellas plantas. Leo aprovechó la oportunidad y se escabulló hacia la salida de la cueva, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sin embargo, al salir, se encontró con un espectáculo aterrador. Había una manada de dinosaurios herbívoros muertos, era una masacre y parecía haber sido causada por el megaraptor que lo había perseguido. En ese instante Leo se dio cuenta de que los dinosaurios no eran solo criaturas de carne y hueso.
eran el resultado de un proceso evolutivo extremo, una manifestación de la lucha por la supervivencia en un mundo implacable. Leo se dio cuenta de que cada uno de ellos era un eco de un pasado violento, una advertencia de lo que la naturaleza podía crear si se daban las circunstancias. Mientras corría, se preguntaba si realmente había comprendido lo que significaba viajar al pasado. ¿Estaba preparado para enfrentar la brutalidad de un mundo donde la vida y la muerte se decidían en un instante? La respuesta era incierta, y el pánico comenzaba a invadirlo. Mientras se adentraba más en la selva, Leo comenzó a notar cambios en su entorno. Las plantas parecían moverse, como si tuvieran vida propia, y un aire de inquietud lo envolvía. Algunas de ellas emitían un brillo tenue en la oscuridad, atrayendo a pequeños insectos que se acercaban, solo para ser devorados en un ciclo implacable de vida y muerte. Las mutaciones no eran solo físicas. También había un componente psicológico que lo hacía sentir observado, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, se encontró en un claro. En el centro, había un árbol enorme, cuyas raíces se entrelazaban como serpientes, formando un laberinto natural. A su alrededor, había huesos de criaturas que habían caído en la trampa mortal de la naturaleza, recordatorios de que la vida es efímera y que cada especie, por poderosa que sea, puede convertirse en alimento para otra. Leo se acercó, sintiendo una extraña conexión con el lugar, como si el eco de aquellas vidas perdidas le hablara. Mientras examinaba los restos, Leo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un sonido sutil, como un susurro, llenó el aire, como si el ecosistema mismo estuviera hablando, recordándole su lugar en el largo e inmenso libro que es la vida. De repente, comprendió que no solo era un observador, era parte de este ciclo interminable de vida y muerte, un engranaje en la vasta maquinaria de la evolución. En ese momento de revelación, se dio cuenta de que su viaje no era solo un experimento científico, sino una lección sobre la naturaleza misma. La evolución, aunque era un proceso lineal, si se daba la posibilidad, podía volverse un caos, una danza de supervivencia donde cada criatura, cada planta, tenía un papel que desempeñar. La naturaleza, en toda su complejidad, era un sistema que podía volverse en su contra en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, Leo encontró su máquina del tiempo, logró activarla y regresar a su época. Pero algo había cambiado en él. El eco del Triásico lo perseguía, una sombra que nunca lo abandonaría. Las visiones de los dinosaurios y su lucha por la supervivencia permanecían grabadas en su mente, como una película que se reproducía sin cesar. Y lo peor de todo, no sabía que el efecto de su viaje no se limitaría a su propia experiencia. Había alterado el tejido de la realidad de alguna manera. Desde entonces, Leo se convirtió en un defensor del estudio de la evolución, pero siempre con una sombra de miedo. Nunca olvidó que, en el fondo, la naturaleza es impredecible, y que cada mutación podría dar lugar a un nuevo depredador, un nuevo eco del pasado. A medida que pasaban los días, comenzó a notar cambios en su entorno. Las plantas en su jardín parecían crecer más rápido, como si respondieran a un impulso desconocido, y los animales que solía ver se comportaban de manera extraña, como si sintieran una inquietud en el aire. Una noche, mientras miraba por la ventana, Leo vio una sombra moverse en su jardín. Era un pequeño dinosaurio en miniatura, que lo observaba con ojos brillantes, llenos de curiosidad y un destello de ferocidad. El eco del pasado no solo había regresado con él, había encontrado una manera de manifestarse en su mundo moderno. Leo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de fascinación y horror. Leo entendió que había cruzado una línea, que había desatado algo que no podría controlar. Sabía que no podía escapar de lo que había desatado, que había abierto una puerta que no podría cerrarse. Había cometido un error que ya no podía solucionar. En su mente, resonaba una advertencia. Los errores se pagan, así es como se rige nuestro mundo y a su vez la naturaleza misma. Y así, mientras la sombra del animal se desvanecía en la oscuridad, Leo comprendió que su viaje al pasado había cambiado no solo su vida, sino el destino de su mundo. La evolución había encontrado un nuevo camino, y él era el catalizador de un nuevo ciclo de vida y muerte, el mismo que tanto temió. Un ciclo que podría tener consecuencias inimaginables para el futuro de la humanidad.